Doctora, muchas gracias por su presentación. Bueno, antes que nada, gracias a todos por el favor de su asistencia y de su atención. Les vengo a presentar un tema que para mí ha sido de mucha utilidad en los últimos años, eh, desde que yo egresé, que tiene recientemente poco el egreso, pues ha sido una herramienta bastante útil para mí. Entonces, eh, cabe señalar que esto que les vengo a presentar no es producto de la improvisación, no es producto de la iniciativa ni del virtuosismo que a veces creemos tener como cirujanos plásticos, porque eh, pues como ya tenemos una formación sólida en diferentes áreas de la medicina y pasamos por cirugía general y en cirugía general tuvimos mucho contacto con la ecografía, a veces hasta hacíamos ecografías en urgencias, pues creemos que somos capaces de dominar un ecógrafo y de utilizarlo de manera adecuada en nuestro medio, que es la cirugía plástica. Entonces, eh, yo tomé un curso específico de ecografía en cirugía plástica con un profesor que se llama Enrique Tang. El doctor está en Colombia. Y cuando yo me di a la tarea de investigar dónde existía un curso así, dirigido para cirujanos plásticos, me encontré que era el único curso disponible en ese momento. Ahora entiendo que ya hay más, pero ese curso me dio a mí las bases para poder implementar esto en mi práctica diaria. Inicialmente la intención era hacer, o sea, aprender cómo ver una cánula, cómo inyectar grasa de manera segura, esa fue la principal motivación, para no cometer errores, ¿no? Que tanto se pregona, tanto se estudia, tanto se evita, ¿no? Entrar en planos inadecuados que nos puedan llevar a una complicación incluso letal. Entonces, en ese sentido, tenemos que siempre estar enfocados en ofrecer lo mejor y lo más actual de las técnicas, pero también nunca perder de vista cómo evitar o prevenir las complicaciones, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente mediante el entrenamiento adecuado, que es la base de todo. Ese todos lo adquirimos, o suponemos que todos lo adquirimos en la residencia médica y con los cursos que hacemos posteriormente, ¿no? Luego ya llegamos al consultorio, nos llegan los pacientes y tenemos que saber seleccionarlos, tenemos que aprender a decirles que no, ¿sí? Y tenemos que concientizarlos también a los pacientes que vayamos a operar, porque esto es un proceso y como todo proceso tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Entonces tenemos que tener a los pacientes bien concientizados y a veces, aunque hagamos esta tarea de la mejor manera, no es suficiente porque siempre surgen los inconvenientes y las insatisfacciones, ¿no? El tercer punto es ejecutar ya en el quirófano las técnicas de la manera más precisas posibles y para ello necesitamos echar mano de herramientas y equipos adecuados. Y aquí entra la parte de las tecnologías. Por último, como parte de todos nuestros procesos, tenemos que cuidar a nuestras pacientes porque una excelente cirugía puede tener un resultado subóptimo si no se cuidó de manera adecuada. Y al contrario, cuidados adecuados pues nos pueden optimizar los resultados, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso. Entonces mi concepto sobre la tecnología en cirugía plástica es que tenemos que eh, cumplir con estos requisitos. Nuestras tecnologías tienen que ayudarnos a aumentar la seguridad, a mejorar nuestros resultados. eh, También tienen que mejorar nuestra ergonomía, si es posible que nos provoquen menos cansancio. Pero también es importante no perder de vista que tenga una buena relación de costo-beneficio y también que no nos prolongue tanto los tiempos quirúrgicos, porque todo eso incide
en la evolución de las pacientes. Entonces, y bueno, lo otro también es tener prudencia en el uso de las tecnologías. Hay muchas tecnologías que son emergentes, se ponen de moda, ¿sí? Algunas prometen resultados milagrosos y al final vemos que no. Ocurre, por ejemplo, con algunos tipos de láseres utilizados de manera subcutánea que nos prometen retraer la piel y disminuir volumen de grasa, pero lo que estamos viendo son quemaduras, ¿no? Realmente eso es lo que no vemos en los medios sociales a veces, entonces tener mucho cuidado con qué tecnología es eficiente, qué tecnología es una moda, qué tecnología es producto del marketing y de las redes sociales, ¿no? Desafortunadamente, creo que hay pocas son las tecnologías que pueden cumplir todos esos requisitos. Y para mí, creo que una de esas pocas tecnologías que cumple esos requisitos es la ecografía. Y la ecografía la podemos utilizar en los diferentes escenarios de nuestra práctica, tanto en el preoperatorio, en la consulta, en el transoperatorio, como en el posoperatorio. Y aquí vemos que cada vez vamos sumando más tecnologías a nuestra práctica quirúrgica. Y es muy sensato decir, bueno, yo solo me quedo con lo que me funciona porque así me he acostumbrado a trabajar y mis resultados pues son estables, son predecibles, me siento cómodo y por lo tanto ya no agrego tecnologías, ¿no? Pero bueno, no hay que perder de vista que si esas tecnologías nos benefician en los resultados o en la seguridad de los pacientes, pues es conveniente adoptarlas, ¿no? Pues cada vez son más las tecnologías, como les dije, en los diferentes escenarios y de aquí tenemos que seleccionar cuáles nos van a ayudar. ¿Qué beneficios en sí nos da la ecografía? Es un método no invasivo que nos permite hacer una evaluación de los tejidos en tiempo real. Y aquí me quiero detener para decirles que aunque nosotros somos expertos en saber la anatomía, quizá más de unas áreas que en otras, dependiendo a qué nos enfoquemos en nuestra práctica, pero la ecografía nos permite individualizar esa anatomía, toda esa teoría que sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos que los grosores cambian, las texturas cambian, las densidades o las resistencias de los tejidos cambian de un paciente a otro. Entonces, es ahí donde yo digo que el ecógrafo nos permite individualizar, ¿no? Es una tecnología de bajo costo, nos ofrece portabilidad y además seguridad y precisión porque nos permite hacer procedimientos guiados, ¿sí? ¿Cuál es la limitante? Y por eso estamos hoy aquí, por eso consideré importante esta plática, que es operador dependiente, ¿sí? Entonces, ese es el principal limitante de esta tecnología, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con conceptos básicos, ¿sí? En principio tenemos que saber qué es el ultrasonido y por qué se le llama ecografía, ¿sí? En el espectro de las ondas sonoras tenemos infrasonidos, sonidos audibles que son de 20 a, a 20.000 kilohertz. eh, y por arriba de esa frecuencia ya tenemos a los ultrasonidos. ¿Qué es el sonido? Pues son vibraciones que se transmiten a través de un medio que pueden llegar, eh, chocar en diferentes materiales y tener ciertos comportamientos como son la reflexión, la absorción o la dispersión. Entonces, una de esas propiedades, que es la reflexión, es la que utilizan estos equipos y a esas reflexiones les llamamos ecos. De modo que se produce de la siguiente manera. Primero tenemos un equipo que nos genera corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas van a estimular unos materiales sólidos que se llaman cristales que van a estar en el transductor, ¿sí? Ese transductor, bueno, esa interacción eléctrica va a hacer que, ¿dónde dejé el transductor que les traje de muestra? Antes de manipular acá el equipo. Bueno, entonces tenemos los transductores. En el transductor tenemos cristales
que van a vibrar a frecuencias, ¿sí? Ultrasónicas, y que van a hacer que esas ondas sonoras, ¿sí? O esas vibraciones atraviesen los tejidos. Y dependiendo de la resistencia de los tejidos o de las propiedades de los tejidos, esas ondas van a rebotar y van a regresar al propio transductor en forma de ecos. Por eso le llamamos ecografía. Y aquí vale la pena tener bien claros esos conceptos, porque ahorita que está de moda todo lo ultrasónico, el corte ultrasónico de los huesos que hacemos con un piezotomo, se refiere a que emite ondas como las que estoy explicando, pero bueno, ahí no nos importa eh, recuperar parte de esos ecos, ¿no? Porque lo que queremos es que se separen los tejidos. Y bueno, en el caso de los piezotomos tenemos que esas ondas ultrasónicas son osteoselectivas, es decir, no van a ir a dañar tejidos blandos, van a dañar solo el hueso. Pero bueno, una vez que esas ondas se reflejan, las recoge el mismo transductor, pasan nuevamente al equipo, se procesan y ya el equipo nos las entrega en forma de imágenes, ¿no? Que van a ser en tonos de grises, van a ser en 2 dimensiones y a través de software y manipulaciones especiales podemos ver muchas más cosas. Pero eso es lo básico, ¿sí? Eso es cómo se forma una imagen por ecografía. ¿Ok? Entonces, nuevamente resumimos. Hay un pulso eléctrico, se emite a través del transductor, las ondas viajan, chocan, rebotan, ¿sí? Vienen esos ecos y se procesa la imagen. Y el ciclo se repite tantas veces sea necesario durante el tiempo que estemos haciendo el estudio. ¿Ok? Bueno, eso es la base. Ahora, cada tejido tiene diferente manera de absorber la energía y de hacer que se refleje. Y entonces tenemos que ya en el equipo vamos a tener unas tonalidades de grises que nos van a hacer distinguir precisamente esos tejidos. Entonces vamos a tener imágenes que van a ser muy brillantes o con tendencia al blanco e imágenes que van a ser con tendencia al oscuro o a lo negro. Las imágenes que tengan tendencia a lo negro les vamos a llamar anecogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda de sonido atraviesa ese material, ese tejido, ese órgano completamente. No hay una resistencia, no hay un rebote de la onda sonora y por lo tanto podemos ver aquí, se puede delimitar claramente toda la estructura. ¿Qué deja pasar el sonido así? El líquido, ¿no? Entonces tenemos imágenes anecogénicas. Y en el otro extremo tenemos tejidos que no dejan pasar para nada las ondas. Los ecos rebotan y donde rebotan vamos a ver estas imágenes blancas. ¿Cuál es el ejemplo ahí? El hueso. Y en medio de esos dos extremos tenemos toda una gama de grises y aquí nos vamos a mover entre unos términos que llamamos isoecogénicos o hipoecogénicos. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en cómo el equipo nos diferencia los tejidos y los órganos. ¿Ok? Entonces, ejemplos en la escala de ecogenicidad. Vamos de lo anecogénico a lo hiperecogénico. También se encuentra como hiperecoico en la literatura, ¿no? Entonces, lo anecogénico no refleja, perdón, regreso un poquito. Lo anecogénico no refleja eh, ecos, como líquido, los quistes, la sangre en los vasos sanguíneos, y de ahí vamos adquiriendo tonalidades de grises, hipocogénico como el hígado, riñón, lesiones sólidas, músculos, isoecogénico como el parénquima renal, que vemos aquí, ¿sí? Y ahí nos vamos a cosas más brillantes como la grasa, los senos renales, el tejido fibroso, y
lo que es muy brillante e hiperecogénico, hueso, cálculos, calcificaciones, etcétera. Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Es porque llega la onda sonora, se rebota y de aquí para acá ya no vemos nada. A esto le llamamos sombra sónica posterior, ¿sí? O sombra acústica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay algo sólido y ya no lo podemos ver. Adelante vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Bueno, ¿qué factores pueden afectar la ecogenicidad? Bueno, la composición del tejido, la interfase entre los tejidos, las frecuencias de los transductores y el ángulo de incidencia, que a eso se le llama ángulo de isonación, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito al respecto. Aquí viene otro término y ya entramos a hablar sobre tipos de transductores. Tenemos diferentes frecuencias en los transductores. Tenemos transductores de baja frecuencia, de alta frecuencia y de muy alta frecuencia. Así los podemos clasificar de manera práctica, ¿no? ¿Cuáles son las características? Los de baja frecuencia nos van a permitir ver estructuras profundas, pero vamos a sacrificar nitidez en lo superficial. Entonces, el prototipo de esos transductores son los transductores volumétricos, convexos o microconvexos. Tenemos, por el otro lado, los transductores de alta frecuencia, que estos van a manejar una frecuencia que puede ir arriba de los 4 o 5 MHz y nos van a dar imágenes más nítidas, pero más superficiales. Y aquí tenemos los ejemplos en este equipo, se los voy a mostrar, ¿sí? Un transductor profundas, ¿no? Retroperitoneales incluso. Un transductor lineal, que este va a ser el de mayor interés para nosotros en nuestra práctica, el transductor lineal, y un transductor lineal también, pero con otro diseño que es en palo de hockey. Y este es de muy alta frecuencia y nos sirve para ver incluso lo que hay debajo de las uñas, estructuras muy finas, ¿no? Es de uso dermatológico. Pero para fines de la cirugía plástica, lo que nos interesa ver es todo lo musculoesquelético, y lo que vamos a utilizar va a ser un transductor lineal. Ahora, ¿queda claro esto? ¿Queda alguna duda de que, a ver, si tenemos mayor profundidad, vamos a tener menor frecuencia, ¿sí? O menor frecuencia, mayor profundidad. A mayor frecuencia, menor profundidad. Bueno, hasta ahí todo bien. En la anatomía del transductor tenemos que los transductores van a tener siempre un indicador, que se le llama notch, que es una protuberancia, una prominencia de este lado, una muesca, y esto siempre tiene que apuntar hacia el lado derecho del paciente. Hay una forma de agarrar el transductor para que nosotros podamos ubicarnos y que realmente lo que estemos viendo en la pantalla tenga correlación anatómica con lo que realmente queremos explorar. Entonces, eso es punto número 1. Punto número 2, tenemos aquí una huella, que es por donde se transmite el sonido. Y la huella va a tener un eje largo y un eje corto. Y ahorita vamos a ver para qué sirve eso. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí un resumen de los diferentes tipos de transductores. Si quieren le pueden tomar foto. Cuáles son las aplicaciones, cuáles son las frecuencias típicas, ¿sí? Y el esquema de relación, ¿no? Oficiales tenemos que utilizar transductores que tengan entre 7 a 22 MHz para estructuras intermedias. Con transductores de 3 a 7 MHz puede ser suficiente, y para estructuras profundas, transductores de 1 a 5 MHz. ¿Ok? Entonces, la elección del transductor va a depender del objetivo. Entonces, ¿qué tenemos en el mercado? ¿Sí? Tenemos, esto es muy importante saberlo porque
luego uno no sabe qué comprar. Entonces, eh, este fue mi primer ecógrafo, que ya ahorita ya no sirve, pero es un ecógrafo genérico, chino, no es barato, pero para las posibilidades que tenía en ese momento, no me resultó barato. Ahora ya lo veo muy barato comparado con lo que hay en el mercado, pero fue como algo de inicio para mí, ¿no? Empezar a manipular, a ver, como incluso hasta modo de juego, ¿no? Este, pero este tipo de transductores, que acá los tenemos de mayor calidad, es como los carros, ¿no? Vamos subiendo de nivel. Tenemos en diferentes marcas. eh, a estos equipos les llamamos ultra portátiles. Son muy versátiles, muy portables, incluso el de General Electric, que entiendo que está reciente aquí en México, tiene incluso la posibilidad de tener por un lado un transductor lineal y por el otro lado un transductor convexo, entonces tenemos doble propósito por ahí. Eh, estos dos son de cristales, este funciona con otra tecnología, con tecnología de microchip. Y bueno, la ventaja es la portabilidad, la desventaja es que dependen de una batería y si se nos olvidó cargarlo y lo requerimos en cierto momento, pues ya tenemos la limitante, ¿no? Entonces, de que tenemos que esperar el tiempo de carga. Luego también hay cierto retraso a veces en la conexión, quizá no en la transmisión de la imagen en tiempo real, porque han mejorado mucho en eso, pero en la conexión, en lo que se conecta a un equipo adicional, que puede ser un teléfono o un iPad. Luego tenemos los equipos portátiles, como el que están viendo aquí. Eh, este equipo, por ejemplo, ya elimina el teclado, ya tiene ciertas características específicas para procedimientos de intervencionismo, ¿sí? E incluso tiene la configuración para trasladarlo de un lugar a otro. Tenemos también otras marcas que lo mismo ya vienen más enfocadas a este tipo de procedimientos, ¿no? Y tenemos también, bueno, este tipo de equipos nos permiten conectar diferentes transductores con multifrecuencia, por así decirlo. Y tenemos ya los equipos este, con mayor tecnología, ya de gabinete o modulares que necesitan estar fijos en cierto espacio, un consultorio, en una clínica, pero que nos dan muchos más posibilidades, ¿no? De exploración que salen, digamos, ahorita fuera de los objetivos de esto, de esta plática en sí. Bueno, modos de ultrasonido. Tenemos diferentes modos. El principal es el modo B o modo brillo, ¿sí? Esto nos va a dar imágenes en dos dimensiones y nos va a evaluar la anatomía en tiempo real. Hay una frase del doctor Enrique Tan que menciona mucho que dice, vamos a hacer no una ecografía, sino una disección anatómica en tiempo real, ¿sí? Entonces, eh, nos representan los tejidos de acuerdo a su ecogenicidad. ¿Y qué aplicaciones tiene cirugía plástica? Bueno, podemos evaluar los tejidos blandos, planificar procedimientos como la lipoinyección, identificar los planos anatómicos, sobre todo cuando ya están alterados, y detectar seromas, hematomas y colecciones. Aquí viene un término muy importante que me gustaría que lo recuerden, que es que cada órgano o tejido tiene una ecoestructura, ¿sí? O una ecotextura. El patrón que presenta, por ejemplo, el músculo en su escala de oscuros, grises y blancos es diferente al que presenta el tejido subcutáneo profundo y a la vez este es diferente al que presenta el tejido subcutáneo superficial y diferente a la piel. Entonces, cada tejido tiene su ecoestructura o su ecotextura. Y de ahí parte que actualmente hay equipos que utilizan la inteligencia artificial que analizan esas ecoestructuras y ya hasta nos las dan en colores, ¿no? Entonces, pero lo importante para nosotros es aprender a ver esto en escala de grises y distinguir. Eh, bueno,
Entonces, y aquí podemos definir si una ecotextura o ecoestructura es homogénea o heterogénea. El segundo modo de ultrasonido es el Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Es la capacidad que tienen los cuerpos en movimiento, los objetos en movimiento, de reflejar las ondas de sonido, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el principal cuerpo en movimiento? Pues los hematíes, ¿no? Por eso el Doppler es para evaluación vascular, nos muestra flujo sanguíneo y dirección. Tenemos Doppler color, Doppler pulsado y Power Doppler. Doppler color nos muestra flujo sanguíneo y dirección. Son estas imágenes que vemos en tonos de azul y rojo, que no significa necesariamente que sea una vena o una arteria, sino lo que significa es, lo rojo es que el objeto en movimiento se está acercando al transductor, y lo azul que eso se está alejando, ¿no? Entonces ya nosotros, sabiendo la anatomía de los vasos, podemos correlacionar y ver si es una vena o es una arteria. Pero no siempre es así. Entonces, eh, esto nos sirve mucho para planificar colgajos e incluso para prevenir complicaciones en cirugía secundaria. Adelante, ya al final veremos un caso. El Doppler pulsado lo que va a hacer es medirnos la velocidad del flujo de un punto a un punto en específico. Eh, Eso acá en lo que vamos a platicar ahorita no le veo tanta utilidad, pero para otras cosas sí. Y eh, el Power Doppler, ¿sí? O, el Doppler, sí, el Power Doppler. Este tiene una alta sensibilidad para localizar microcirculación. Los tonos que vamos a ver en la pantalla van a ser generalmente en tonos naranjas, aunque eso se puede modificar. No va a mostrar dirección del flujo, si va o viene, como el Doppler color. Solo nos va a mostrar si en un tejido hay irrigación o no, ¿sí? Independientemente de que sea arterial o venosa. Y entonces, con ello podemos detectar la microvascularización y la viabilidad de los colgajos. Luego viene el modo M, que nos sirve para evaluar estructuras en movimiento, por ejemplo, corazón, pulmón, y la utilidad principal que le hemos encontrado aquí es detectar, por ejemplo, en pulmón, si no tenemos un neumotórax, sobre todo con el advenimiento ahorita de las técnicas de remodelación costal. Entonces, estas imágenes son típicas de lo que es normal, que es este patrón de signo en orilla de la playa. Esto, ponemos el transductor en un espacio intercostal. Primero vemos el sliding, que es el deslizamiento de las pleuras. Luego ponemos el modo M y vamos a obtener este tipo de imagen. Y este tipo de imagen, que lo conceptualizaron así, como a la orilla del mar, ¿no? Significa que todo está normal. Pero si tenemos sospecha de un neumotórax y vemos este signo que se llama signo de código de barras, quiere decir que ahí entró aire. Entonces, ahí los radiólogos pueden incluso determinar qué porcentaje o hasta qué punto hay de aire y dar como una estimación. Pero bueno, pues si tenemos aire, pues ya sabemos qué estudios solicitar, y si tenemos que resolver ese neumotórax, pues no dejar pasar el tiempo. Pero esto es sumamente importante, vuelvo a repetir, porque hemos tenido o nos hemos enterado de casos de gente que se pone a hacer remodelaciones costales y que en una semana han provocado 3 neumotórax, ¿no? Pero lo hacen a ciegas, lo hacen sin utilizar ecografía. Y para hacer una remodelación costal es mandatorio usar un ecógrafo y tener principios básicos de ecografía. Entonces, bueno, pues ya sabemos eso, ya sabemos algo de cómo se genera la imagen, de qué vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a agarrar el transductor? Entonces, tenemos 6 movimientos básicos, ¿sí? Que con esto vamos a empezar a delimitar las estructuras y a ver las imágenes con mayor claridad. Y recuerden que les dije que tenemos un eje corto, un eje largo
y un ángulo de insolación. Bueno, el ángulo de insolación va a ser el ángulo en el que vamos a poner nuestro eh, transductor para que se emita la onda y choque con el tejido. Entonces, lo ideal es poner el transductor a 90 grados de la estructura que queremos visualizar. Si hacemos este movimiento, vamos a obtener otro tipo de imágenes que también son útiles. Entonces, en los movimientos que vamos a reproducir para poder, o bueno, que son los básicos de los transductores, vamos a tener, voy a hacer una pequeña demostración aquí. No sé si se alcance a ver. Y si alguien quisiera ser modelo, nada más para explorar en el brazo. A ver, para los que están conectados igual no lo puedan ver, no sé. Pero bueno, adelante. Podemos poner una sillita por aquí. Bueno, punto número 1. Tenemos que primero seleccionar la frecuencia, lo que queremos ver. Entonces, seleccionar el transductor. Como este es un equipo que tiene conectado 3 transductores, estos equipos ya son muy intuitivos, por así decirlo, son touch, y podemos seleccionar el transductor. Yo selecciono el transductor lineal y ya trae algunos presets o preconfiguraciones, dependiendo que vayamos a explorar. Vamos a poner el de músculo esquelético y trae un submenú por ahí. Bueno, aquí se puso el de hombro, pero trae submenú. Vamos a poner el de mano. Ahora, una vez que tenemos el transductor, que ya sabemos hacia dónde va la derecha del paciente, perdón que les dé la espalda, vamos a manipular de este lado profundidad y de este lado ganancia. ¿Sí? Hay otra cosa que se llama foco, que una vez que tenemos ubicada la estructura de interés, colocamos ahí el foco para mejorar la calidad de la imagen. Pero lo que queríamos ver eran los movimientos básicos. Ahorita vamos a hablar de la optimización de la imagen. Bueno, movimientos básicos que tenemos. Tenemos movimientos de barrido, ¿sí? Que van a ir en el eje corto, ¿sí? De arriba a abajo, y ahí podemos ver todas las estructuras. Tenemos movimientos de deslizamiento, ¿sí? Que va a ser de un lado a otro. Aquí podemos delimitar los grupos musculares, ¿sí? Este equipo en particular tiene una excelente calidad de imagen. Déjame ahí el brazo, por favor. No, ahí está. Ahora voy a darle un poquito de profundidad para poder ver más, ¿sí? Voy a darle un poquito de ganancia para que me mejore los tonos de grises, oscuros y grises. Y entonces yo puedo hacer movimiento de barrido, deslizamiento, esto va en el eje largo, ¿sí? Puedo hacer movimientos de basculación sobre el eje largo. Yo lo único que voy a hacer es esto, ¿sí? O como abanico, que el movimiento va a ser así, sobre la misma estructura. Movimientos de compresión, esto es de mucha utilidad cuando queremos ver seromas, etcétera, o vasos sanguíneos, movimientos de compresión y movimiento de rotación, que siempre va a ser en el sentido de las manecillas del reloj, así, ¿ok? Y entonces yo aquí me voy a regresar, estoy viendo aquí una imagen transversal
de los grupos musculares y aquí una imagen longitudinal. Incluso puedo ver la disposición de las fibras musculares. Entonces, son 6 movimientos básicos. Recordemos, barrido, ¿sí? Eje corto, deslizamiento, sliding, eje largo, ¿sí? Basculación, sí, basculación, ¿sí? Movimientos de abanico, rotación, regreso, y compresión. ¿Okay? Son los 6 movimientos básicos. Si nosotros dominamos ya esos movimientos, ¿sí? Y sabemos cómo calibrar la imagen acá, ya podemos hablar de que estamos viendo la zonoanatomía, ¿sí? Que estamos haciendo una disección anatómica en tiempo real. Bueno, aguántame ahí tantito, por si te requiero nuevamente. Vamos a conectar el iPad para continuar con la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a conectar. ¿Quiénes de ustedes utilizan ya? Más que venirles a enseñar, es venirles a compartir un poco de lo que para mí ha representado un beneficio. A ver, ¿no se transmite? Sí, adelante. Bueno, aquí está esquematizado los movimientos que les representé ayer. ¿Vale? Igual si gustan tomarle foto y si no, pues paso la presentación completa. Entonces lo que les mencionaba, ya podemos hablar hasta aquí de zonoanatomía o disección anatómica en tiempo real. Ahora, ¿cómo optimizamos la imagen? Ya tenemos seleccionado nuestro transductor ideal, la frecuencia ideal, ya vimos ahorita cómo manipular profundidades. En el caso de este transductor lineal, nos alcanza una profundidad máxima, si no mal recuerdo, de hasta 8 centímetros. Más o menos en ese rango andan los transductores lineales de 7 a 11 centímetros. Para ver estructuras más profundas ya tenemos que cambiar de frecuencia. Las ganancias, que es modificar las escalas de grises. En los equipos tradicionales, esto viene representado por botones, ¿no? El foco, que ya este equipo no nos trae, según me comentaban, para determinar el foco en automático, mejora las estructuras. Pero manualmente también podemos seleccionar el foco, que es poner un señalador a nivel de la estructura de interés y entonces el equipo va a recoger mejor esos ecos en esa zona o los va a interpretar de mejor manera. Y hay algo que se llama compensación de ganancia temporal o de tiempo, que es una vez que tenemos una estructura y queremos mejorar su brillo, su nitidez, podemos ir específicamente a mover las ganancias en esa zona, ¿sí? Entonces, en resumen, para la optimización de la imagen del ecógrafo, tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Frecuencia, luego terminamos la profundidad. Aquí lo ideal es que la estructura de interés, lo que vayamos a ver, ocupe 2/3 de la pantalla. La ganancia, ¿sí? Que no sea una imagen tan blanca, por así decirlo, ni tan oscura, que sea un gris intermedio. El foco y la compensación ganancia de tiempo. Hay otros factores que se pueden manipular. Ya una vez que dominemos lo básico, podemos empezar a modificar los modos de imagen, las dinámicas, los armónicos, etc. ¿Qué es importante? La técnica. Para empezar, tenemos que utilizar un medio entre la piel y el transductor que transmita de manera adecuada las ondas sonoras, y ese medio es el gel.
Si nosotros no le pusiéramos gel, lo que hay entre la piel y el transductor es aire y entonces el sonido se dispersa el 99% por el aire, no vemos nada, ¿no? Este, eh, tenemos que desarrollar cierta ergonomía en la mano para tomar el transductor de la mejor manera. Se vale apoyarnos en la paciente o en el paciente, ya sea la muñeca o incluso el dedo meñique, de modo que los movimientos con el transductor sean finos y sutiles. Tenemos que tener a los pacientes en una posición adecuada, ¿sí? Cuando vamos desarrollando la curva, tenemos que tener mucha paciencia también y pues siempre conducirnos en un ambiente de respeto. Entonces, eh, bueno, esto es parte de lo que yo hago. Esto tiene más de 2 años, esta imagen tiene más de 2 años. Entonces así empecé, empieza uno con un poco de timidez para incluso agarrar el equipo, con un poco de timidez ante los pacientes, a ver si sí realmente voy a ver lo que quiero, si voy a identificar lo que quiero. Este, de inicio a veces decía, ¿por qué no se ve tan claro como la imagen como le sale a otros, ¿no? ¿Qué me falta moverle? Entonces, se llega a desesperar uno. Pero esto es constancia, es tiempo, es práctica, ¿no? Entonces, y pues yo tomé el curso porque quería ya llevarlo al quirófano. Y pero entendí que antes de llevarlo al quirófano tenía yo que practicar un poco para que el quirófano no tuviera atrasos, ¿sí? O no hiciera cosas de manera torpe, porque cuando uno no domina algo, por lo menos en lo básico, puede uno complicar las cosas. Entonces mi principal interés era cómo inyectar la grasa en el plano profundo, sin meterme al músculo, pero tampoco que me quedara superficial. ¿Por qué? Porque si yo pongo la grasa superficial, este plano no se expande. Si yo la pongo aquí, se expande y el glúteo agarra mejor forma con menor volumen de grasa. Y si la pongo en el músculo, pues corro riesgos, ¿no? Entonces, así lo empecé a manejar. Y bueno, luego aprendí otras técnicas de voluminización muscular que ahora me han dado mucha satisfacción en los resultados. Aquí está el doctor Diego, que está aquí presente en una de las cirugías. Y ahora sí, bueno, vamos a las aplicaciones prácticas. Esta fue como la parte básica, la parte, no sé si les haya quedado claro, hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, aquí vamos, ahora y así se titula la plática, del consultorio al quirófano. Las principales aplicaciones que yo encuentro es en mama, pared abdominal y glúteos, ¿no? En mama, ¿qué nos interesa ver? Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Nos interesa ver principalmente eh, cuando llega una paciente y nos pide un aumento mamario, nosotros le explicamos el por qué puede ser candidata que el implante vaya atrás de la glándula o atrás del músculo, ¿no? De manera general. Y hay unas que ya vienen con la idea de que no, doctor, a mí póngamelo abajo del músculo o a mí póngamelo arriba del músculo. Bueno, tenemos que demostrarles el por qué tiene que ir ahí. Ya ahorita con toda la información que hay en redes sociales, ya las pacientes quieren un poco más de evidencia, ¿no? Entonces, eh, nos interesa ver cómo viene de base nuestra paciente. Si ya trae implantes, nos va a interesar ver en qué plano está, aunque sabemos que hay maniobras para identificar en qué plano está un implante, a veces no son del todo claras, nos queda la duda, sobre todo cuando son mamas muy tóxicas o muy grandes, ¿no? Que son implantes ya de mucha evolución. Entonces nos interesa ver eso, nos interesa ver las cápsulas, nos interesa ver seromas, hematomas, eh, sustancias inyectables e incluso lesiones. Y aquí les pongo esta imagen porque es una imagen muy clara de cómo vemos las fibras musculares, como las veíamos ahorita en el antebrazo en sentido longitudinal, y vemos los implantes, ¿sí?
¿Por qué sé que es un implante? Porque el gel deja pasar el sonido, ¿sí? Entonces es de un contenido anecoico o anecogénico, y entonces veo que esta fibra pasa arriba del implante que correspondería a cualquiera de estas dos imágenes de la derecha. Y acá por el contrario, viene el músculo, hasta que acaba, y ya de aquí empieza el implante. No hay fibras musculares por arriba. Entonces esto me indica que el implante está en un plano subglandular o subfacial. ¿Okay? Y bueno, ya vamos a cosas más específicas. ¿Qué vamos a encontrar en una imagen, en un implante, ¿no? La característica principal es esto. Se va a producir esta imagen que se le llama imagen galleta de Oreo invertido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la parte de la crema de la galleta, en medio la parte del chocolate y acá la crema, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta eh, es la cubierta, la envoltura del implante, que es del elastómero. ¿Por qué se produce una doble línea? Por un efecto que se llama reverberancia del sonido. Entonces, esto es, ¿qué vemos arriba de este implante? Vemos que probablemente hay un seroma, hay líquido. Entonces ya desde aquí empezamos a diagnosticar. Y ojo aquí, cuando digo diagnosticar, es diagnosticar dentro de nuestra área de competencia. No significa que tengamos la habilidad ni el conocimiento para hacer diagnósticos por imágenes como los tienen los radiólogos, porque tampoco estamos usurpando o invadiendo esa especialidad. Incluso, aun cuando sepamos mucho de ecografía, jamás legalmente estaríamos en la posibilidad de emitir un reporte por escrito, ¿sale? Porque eso sale fuera del área de aplicación, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos o tenemos la duda o requerimos el apoyo, pues siempre mandarlo con el radiólogo de nuestra confianza. Incluso me ha tocado en pacientes aparentemente sanas hacerles un rastreo nada más para ver cómo está la mama y me encuentro con lesiones ahí que a veces son adenomas, fibroadenomas, quistes, etcétera. Pues esas van con el radiólogo porque yo necesito sustentarme en un reporte, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos una separación entre la cápsula y el implante. Aquí vemos nuevamente este signo, ¿sí? Que corresponde al implante, y la línea que se ve arriba va a ser la cápsula. Nuevamente acá, un implante con algo de líquido periprotésico, y esto nos habla de que probablemente este implante es texturizado, ¿no? Ahora, podemos identificar también si un implante está volteado o rotado. Eh, Aquí hay una modificación en ese patrón de las líneas que traemos como de galleta de Oreo, y hay una discontinuidad o una normalidad de las líneas, y esto corresponde al sello del implante. Entonces vemos que el de la mama izquierda sí está bien colocado, está arriba del músculo, y el de la mama derecha está volteado. El sello está hacia arriba. ¿Ok? Podemos encontrar este tipo de imágenes también, sobre todo en los implantes que son anatómicos, que traen un indicador para saber la correcta posición del implante, que generalmente es un engrosamiento en la cubierta del implante, del mismo silicón. Entonces, así se ve, ¿no? Viene el signo de la galleta de oro, pero aquí esa parte oscura se hace más gruesa. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Las contracturas capsulares, los ripplings o ondulaciones, podemos encontrar eh, cápsulas gruesas, cápsulas fibrosas. Cuando por ecografía medimos los grosores y son mayores a 1.5 milímetros, muy probablemente estamos ante una contractura capsular. Calcificaciones y seromas, ¿no? Nuevamente, colecciones ya que indican otras cosas, procesos inflamatorios, incluso podemos sospechar desde aquí si hay un proceso de linfoma cuando tenemos un seroma pero que tiene ecos finos o septos finos en su interior.
o este tipo de imágenes que ya son como imágenes en suspensión o hematomas, ¿no? Que por ahí puede llegar alguna paciente que se golpeó, que se cayó, que chocó, viene con un aumento de volumen, doctor, míreme qué traigo, entonces a veces hacerle la ecografía en el consultorio pues les da un poco de calma y ya nos determina la conducta a seguir, si la vamos a vigilar o si vamos a llevarla al quirófano para drenarla. Otros signos más específicos ya en ruptura, signos de, de, eh, de la cerradura, los implantes están así plegados sobre sí mismos, signos de escalera, signos de Linguini, que estos se dan más en resonancia magnética, pero tienen su correspondencia aquí en ecografía. Y todo esto nos indica ruptura de implantes intracapsulares, también tenemos ruptura extracapsulares, que los vamos a ver como signos en tormenta de nieve, porque ya aquí el silicón está en contacto con el tejido. ¿Ok? Entonces, en contorno corporal, ¿qué nos interesa ver? Principalmente los planos, ¿sí? Identificar músculo, identificar defectos, diástasis, hernias umbilicales, inguinales, etcétera, que aunque no vamos a ir a medir y a describir una hernia, pues sí la podemos ver y saber que ya se encuentra ahí. Y mandar al paciente, como lo vuelvo a repetir, a un estudio pues más certero. Seromas, hematomas, abscesos, que a estos somos susceptibles en cualquier cirugía de contorno corporal. Entonces, eh, para toda esta no tan nueva ola de cirugías de alta definición muscular o corporal, también la ecografía nos ayuda a hacer los marcajes, ¿sí? A hacer delimitaciones musculares precisas. Ya no solo estamos marcando la grasa por donde creemos que van las metámeras, la línea media, las líneas semilunares, sino que ya esos marcajes van a tener una correspondencia ideal y por eso los resultados van a ser eh, mejores, ¿no? Entonces, una vez que marcamos, podemos llevar esto al quirófano y las técnicas, muchas de las técnicas actuales en lipoescultura y voluminización están adquiriendo ese enfoque de seguridad mediante el uso de la ecografía, ¿sí? Entonces, se ha mencionado de la nueva ola en el contorno corporal. La nueva ola en el contorno corporal viene sustentado por todo esto, una serie de publicaciones que van enfocadas y que van basadas en el uso de la ecografía, ¿sí? Se han descrito técnicas nuevas, se han encontrado espacios nuevos, se han encontrado depósitos de grasa que antes subestimábamos y que ahora estamos viendo que si vamos de manera precisa a trabajarlos, a aspirarlos, nos van a provocar, nos van a dar un mejor impacto en el resultado de nuestras pacientes, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo de Manuel Flores, que lo veíamos en el video previo. Él se dio a la tarea de ver en qué zonas, voluminizar en qué zonas del pectoral nos daba un mejor resultado. Y entonces determinó volúmenes, determinó áreas, etcétera. También este otro trabajo en el cual eh, se dirige a aspirar estas dos zonas, que a veces creemos que estamos en el espacio, pero puede ser que no lo estemos. Y sobre todo si somos cirujanos nuevos, que vamos empezando, pues tenemos que irnos con mucho cuidado. Tocaba a veces ver que, que hay maestros o cirujanos muy diestros que sin necesidad de ultrasonidos ya tienen la comprensión anatómica de estas zonas y dejan resultados espectaculares y es muy válido, pero no todos tenemos ese nivel de virtuosismo o de expertise para lograr esto. Entonces necesitamos pues utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas? La aspiración de la grasa subilíaca, ¿sí? Aquí participó el doctor Héctor Durán. Aquí viene una publicación muy importante también, eh, en el cual se describen los compartimentos del glúteo. Y a raíz de ese trabajo nace esta otra técnica quirúrgica que se llama CIME, que es del doctor Pazmiño, en la cual nos enseña cómo inyectar la grasa de manera segura. Fue la primer técnica
sustentada en ecografía, ¿sí? Visión en tiempo real para inyectar la grasa de manera segura y nos da 4 pasos, ¿sí? Para lograr este resultado. Entonces, aquí lo vamos a ver en una animación, o no, a ver si carga. Y bueno, aquí lo vemos en una imagen real, ¿no? Pero bueno, les invito a quienes estén interesados en consultar estos artículos donde viene detalladamente en qué consiste cada técnica. Músculo, grasa profunda, grasa superficial y piel. ¿Aumenta el tiempo de cirugía? Cuando empezamos con esto sí aumenta un poco, ¿sí? Pero cuando agarramos práctica no es significativo ese aumento de tiempo. ¿Ok? Y aquí hay un concepto importante, porque aquí estamos viendo la cánula en su sentido longitudinal, pero también podemos verla en sentido transversal. Y hay dos conceptos manejados en intervencionismo, que son la base de esto, que es en plano y fuera de plano. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que ver la cánula, primero en sentido longitudinal y luego en sentido transversal, para ver que la punta de la cánula esté en la profundidad que realmente estamos viendo. Y luego viene el doctor Héctor Durán puliendo esta técnica de CIME, agregando unas cosas más para lograr un mejor resultado, como lo podemos ver en las imágenes, y esto se llama CIME 3D. Y luego viene otro trabajo también de él, en el cual ya nos desmenuza las técnicas y agrega una nueva que se llama LIN, una infiltración lineal retrógrada, pero también guiada por ultrasonido. Todo esto enfocado a cirugía glútea. Ahora, remodelación costal, que es un tema controversial, es un tema en boga, es un tema con eh, muchos detractores, muchos seguidores, es válido. Aquí, punto importante, si no se domina por lo menos lo básico, si no tenemos conocimiento de lo básico de la ecografía, no podemos hacer remodelación costal adecuada. ¿Por qué? Porque la ubicación precisa de la zona en donde se va a incidir a la costilla se ubica por ultrasonido y la maniobra eh, en la que se hace esa corticotomía también la vemos en tiempo real por ultrasonido para ver que no estemos haciendo una fractura bicortical. Entonces, de ahí partimos que creamos esta zona, este signo y esta maniobra que tienen su base en la ecografía. ¿Sí? La zona R es la correlación topografía, tomografía o ecografía, de donde vamos a hacer la corticotomía. El signo R es el signo ecográfico vemos que la costilla se separa y la maniobra es la maniobra como tal de distracción ósea. Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando se hace una remodelación costal? Que primero la costilla se angule, pero que si la soltamos, la costilla regrese a su lugar. ¿Por qué sé que es la costilla? ¿Por qué sé que esta línea es la costilla? ¿Me pueden decir por qué? Exacto. Porque a partir de esa línea hacia abajo ya no veo otra imagen, ya no veo otras líneas. Y eso quiere decir que ahí chocó el sonido y rebotó. ¿Ok? Entonces, aquí hay un signo, ¿sí? Una maniobra. La maniobra es hacer esa distracción ósea y si esto se regresa al mismo lugar por acción de los músculos que se anclan a las costillas, quiere decir que nuestra técnica está bien ejecutada. Si por el contrario vemos un escalonamiento en esta línea, quiere decir que muy probablemente se bicorticalizó esa costilla. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ahí vamos la maniobra de distracción, bueno, la corticotomía y acá como rey, ¿no? Nuevamente, aquí
Otro equipo, pero bueno, lo mismo. Aquí la imagen no estaba optimizada. Esta es la prueba de que la imagen no la optimizamos antes del estudio. A veces ya por la premura de obviar el tiempo, a veces, a ver, pásame el ecógrafo, así lo ponemos y nuevamente los que ya les comenté, a término de la remodelación de costillas, pues tenemos que ver o descartar la presencia neumotórax. Y bueno, estos son algunos de los resultados de lo que yo he logrado utilizando la ecografía, bueno, como una ayuda que me ha permitido hacer cosas más seguras. Eh, un paciente varón, yo generalmente no opero transgénero, quería feminizarse, hicimos una liposucción profunda, utilizando esas técnicas que les mostré, aspiramos esa parte de la cintura profunda y la parte de la grasa subilíaca, logramos este resultado y adicionalmente hicimos remodelación de costillas, hicimos lipo anterior, hicimos lipoinjerto subfacial en las mamas y este es el paciente. Estas son sus fotos de redes sociales, en la que eh, ahorita se reconfigura, ¿no? Un paciente femenino ya, pero el impacto en la disminución de su cintura fue muy positivo. Este paciente disminuyó 37 centímetros de cintura con la combinación de estas técnicas. Pacientes delgadas en las cuales tenemos poca disponibilidad de grasa, ¿sí? Y que necesitamos poner la grasa en sitios estratégicos para lograr resultados armónicos, bueno, ahí también tiene mucho uso la ecografía. Eh, Han surgido técnicas incluso de aumento mamario, en las cuales la ecografía es básica para identificar el plano en donde se va a hacer la disección, la expansión de esa zona y ahí colocar el implante. Entonces, las técnicas actuales van dirigidas a preservar algo que se llama ligamento circunmamario y han surgido técnicas como Preservé, como Mía o como Venus, que esta igual es técnica mexicana del doctor Héctor Urán, y nos está permitiendo, gracias a la identificación de ese espacio, poner implantes de menor tamaño, pero que nos dan una mejor proyección, una mejor redondez de la mama y pues un resultado más estable a largo plazo. Es lo que prometen estas técnicas, ¿no? Entonces, pero el abordaje de ese espacio tiene que ser mediante hidrodisección con ecografía para ver que efectivamente estemos en el espacio submamario. Entonces, estos son los resultados. Eh, Otras aplicaciones. Les voy a contar este caso. Paciente eh, en apariencia bien concientizada. Ella traía unos implantes de 600 centímetros cúbicos. Ya prácticamente era piel e implante. Entonces, candidata pues a un retiro, algo de reconstrucción ahí en el polo inferior. Lo hicimos. Quería volúmenes grandes. Cuando yo le hice la primera cirugía le pusimos 380 de implantes, proyección alta, se veía muy bien, le demostré que esos implantes de 600 tenían la misma proyección que los de 380, pero a pesar de eso nunca comprendió y entonces luego llegaba a la consulta diciéndome que yo le había puesto unos limones. Entonces, y le dije, bueno, no te puedo operar ahorita, eh, hasta la persuadí de que fuera a buscar una segunda opinión. La primera cirugía evolucionó muy bien, pero no, estuvo 6 meses insatisfecha. Dije, bueno, te los vamos a cambiar, te vamos a poner unos de poliuretano y le pusimos unos
poquito mayor tamaño y ¿qué creen? Pues hizo seromas, ¿no? Esperado. Entonces, traía los seromas y pues lo pudimos haber mandado con el radiólogo intervencionista a que le drenara los seromas. Pero bueno, como tenemos el conocimiento, el equipo, las condiciones para poder hacerlo, hicimos el drenaje de los seromas guiado por ecografía. Ahí estamos viendo una cánula, 2.5 milímetros, precisamente en el espacio donde estaba el seroma y sobre el implante, ¿no? Entonces era bilateral, resolvimos a la paciente y bueno, una de las aplicaciones y de las utilidades. Otra paciente que sufrió una caída, se cayó en el borde de un escalón, tuvo un hematoma muy grande en el glúteo, llegó conmigo y le dije, bueno, tengo que llevar a quirófano, le di mi opinión, pero al final fue a atenderse con otra persona, no cirujano plástico, le estuvo haciendo punciones repetitivas, eh, pasaron 4 semanas, regresa conmigo, le hacemos el ultrasonido y la llevamos a quirófano porque pues seguía ahí presente la, la colección. Se pueden dar cuenta aquí estoy utilizando un transductor convexo porque necesitaba ver en profundidad y se alcanza a delimitar muy bien la colección. Entonces ya teniendo este conocimiento, puedo yo desde un sitio distal dirigir la cánula, ¿sí? Drenar la colección y en ese mismo trayecto dejar puesto un drenaje, ¿no? Otra paciente, paciente posoperada, aquí utilizamos este equipo precisamente, esto fue el día de ayer, lipoabdominoplastía, hizo un seroma, se le funcionó, hizo un hematoma, entonces, pero bueno, va en resolución. Aprovechamos para hacerle un rastreo, ver cómo van las aplicaturas. A esta paciente le hicimos una aplicatura ampliada, ¿sí? De oblicuo a oblicuo, e incluso por ecografía podemos ver cómo los oblicuos abrazan a los rectos abdominales. Se alcanza a delimitar. Quizá aquí por la calidad del video que se pasó a la presentación bajó un poquito y no se ve tan claro, pero en el equipo real sí se ve claramente. Vemos también a la aplicación del Doppler cómo va esto fue por curiosidad, ¿no? Identificar las perforantes. Una de las cosas que tienen los transductores es que podemos jugar un poquito con la ventana acústica. Si se dan cuenta, esta ventana está como trapezoidal, no rectangular o cuadrangular. Y bueno, complicaciones, todas las tenemos. Esta es una paciente mía, paciente eh, quizá mal seleccionada por mí, porque cuando llegó, pues dije es candidata a un abdomino sí o sí, solo que tenía el antecedente de una lipoescultura previa con uso de tecnología de retracción. Entonces, levantamos el colgajo, no era un colgajo que diera que no tuviera, no tenía la elasticidad, y por eso quedó hasta acá. Entonces, aunque en apariencia sí la tenía, a la mera hora pues no. Eh, Hubo tensión, hubo necrosis. Si yo quizá le hubiera hecho un Power Doppler ahí a esa zona, y hubiera comparado con otras zonas, hubiera dicho, pues hay mala calidad de irrigación y le evito. Bueno, ¿y qué queremos evitar con todo ese conocimiento también de los planos anatómicos? Esto, ¿no? Paciente operada por médico no cirujano plástico, joven, ¿sí? Que pues ella se estiraba, se veía el abdomen así y no le parecía tan grave el problema, pero precisamente cuando se tomó estas fotos, dice que se dio cuenta de la gravedad de su problema, ¿no?
Entonces, ¿qué indica esto? Que independientemente de la ventaja que nos da la ecografía para saber el grosor de los planos, pues acá había un desconocimiento total de la anatomía. Pero la ecografía, en estos casos, nos puede ayudar también a mejorar este aspecto, a ir a las zonas que estén más afectadas y determinar los grosores, las adherencias. Entonces, las conclusiones. Espero no haberles aburrido. Me gustaría aquí que las conclusiones me las dieran ustedes. No sé si pueden participar con alguna conclusión cada uno con respecto a lo que les he platicado. Hermano, ¿qué conclusión puedes obtener de esto? Ok. Su uso para evitar complicaciones. Doctor Fortuna. Ok. Un punto importante también que antes de que se me pase, cuando llegan los residentes conmigo y yo les permito hacer algo de lipoinyección, siempre es guiado por ultrasonido. De esta manera no están a ciegas, están haciendo ese ejercicio mental de que lo que están viendo en la pantalla lo están sintiendo con sus manos y están mejorando la propiocepción. Entonces, si bien no en todos los casos, siendo honesto, inyecto con ultrasonido, para casos muy puntuales sí lo hago. Debería ser en todos, ¿no? Porque incluso en Florida se menciona que ya está por ley que todo tiene que ser ecoguiado y grabado, ¿no? Por el alto índice que hubo de defunciones por BBL, ¿no? Pero bueno, eso también es importante, que para el entrenamiento, bueno, yo cuando empecé a lipoinyectar era porque mis profesores me daban chance y bueno, uno como residente es un poquito temerario, como ve que el profesor lo hace o que el residente de mayor jerarquía lo hace con cierta destreza, pues subestima uno los riesgos del procedimiento. ¿Doctor? Ajá. Deme su conclusión. Ajá. Es lo correcto. Sí, eso, claro, y es totalmente válido, ¿no? Sobre todo cuando vemos. Ah, tuve otro caso. eh, Paciente que llega para lipo de cuello, gordita, le toco el cuello y se sentía algo raro, ¿no? Le hago solo por curiosidad la ecografía, pongo el Doppler, pervascularizado eso, tumor de tiroides, ¿no? Entonces, bueno, a veces ni tocamos a las pacientes, ¿no? A veces hay muchas pacientes que dicen, una lipo de cuello, ah, sí, eh, hazte los preparatorios y vente tal día y te lo hago. Entonces, no hay que subestimar ningún procedimiento. Por allá, doctores. Muy bien. Doctor.
Sí, por supuesto. La ventaja de la ecografía es que es multifacética. Doctor. Ah, ok. Ajá. Ujú. Gracias. Ah, gracias. Claro que sí. Por aquí lo compartimos en PDF en los grupos, en el chat, para que lo puedan tener. Gracias. Un gusto, un placer siempre y a la disposición para resolver dudas. Doctores, ¿nos pueden aportar? Correcto. Sí, precisamente a partir de UGRAF, sí, que viene del RAF de Stefan Danila, se vino toda esta ola de voluminizaciones musculares, pero quienes han publicado las técnicas son muy conscientes de primero ver los pedículos vasculares, ¿no? Ver en qué áreas es segura, en qué áreas no, áreas prohibidas, etcétera. Que hay, si nos queremos dedicar a las voluminizaciones, tenemos que ahondar un poquito del conocimiento, ¿no? Y yo creo que no puede haber una voluminización sin ecografía, ¿no? ¿No? Sí, sí funciona. Es otra tecnología, sí funciona. Aquí yo creo que eh, vale mucho. Hay que usar lo que tengamos a la mano, sí, lo que nos sea más cómodo. Esa tecnología es más de uso, o los anestesiólogos están más familiarizados. La verdad es que yo no lo tengo, eh, pero he visto a los anestesiólogos y la calidad de imagen es buena, ¿sí? Con los inconvenientes de un equipo ultra portátil, ¿no? Entonces, doctor, muy bien. Por allá, si nos pueden aportar alguna conclusión o comentario, ¿no? Doctor, gracias. Claro. No, gracias, doctor, gracias. Y en ese comentario también quiero aportarle que cuando uno lo utiliza en el consultorio y hay cierta carga de trabajo, uno dice, ching,